Quisiera pues conocer qué concepto tiene usted sobre cuál es la verdadera iglesia. O sea, usted ¿qué considera? ¿Qué opinión tiene usted? Porque hay una pregunta latente en la vida de millones de personas sobre la faz de la tierra. Existen muchas congregaciones, existen muchas religiones en el mundo, ¿sí? Hay cualquier cantidad de creencias, religiones, congregaciones. Y esto ha motivado o ha traído como consecuencia que el ser humano sobre la faz de la tierra se pregunte cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo. Pero yo quisiera escuchar a ver si usted tiene alguna opinión. ¿Qué conceptos tiene usted o para usted cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo? A ver, si hay alguien que tiene alguna opinión, usted me la da. Y vamos a tratar de, a la luz de la palabra, darle respuesta a esa pregunta. Porque a veces nosotros erramos. A ver, ¿alguien se anima? Ajá. Sí. Ajá. ¿Qué más? ¿Sí? Ajá. ¿Comunión? Sí. Amén. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna opinión? Bueno, vamos al libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a leer un pasaje conocido y ahí vamos a ver, por llamarlo de una forma, de una manera, el nacimiento de la iglesia cristiana. ¿Sí? Por darle un nombre a ese capítulo sobre la verdadera iglesia. Cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, ¿no? Verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente fue hecho del cielo un estruendo como de una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía hablar. Amén. Oramos. Señor Dios, te damos toda la gloria y toda la honra, mi Dios. Señor, que esta tu palabra, mi Dios, haya cabida en cada uno de nosotros, en los que hoy estamos presentes, Señor, en esta reunión. Dios mío, que tu palabra cause el efecto para la cual tú la has enviado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén. Como decía, existe una pregunta latente en millones de personas a través del mundo entero, y la pregunta es: ¿cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo? Hay quienes ofrecen su respuesta. Aún nosotros, como pentecostales, ofrecemos una respuesta. Y hay quienes pues ofrecen su respuesta presentando sus concilios o sus denominaciones como la verdadera iglesia. ¿Sí? Y esto ha causado una controversia, porque esto, en vez de contestar la pregunta, lo que ha causado es que levanta aún mayor
la interrogante, porque son muchas las denominaciones o concilios o asociaciones, como le llaman en algunos lugares, que reclaman ser la verdadera iglesia, ¿sí? Y hay una única fuente que nos va a dar respuesta a esta pregunta latente en la vida de muchas personas, hermano. Y yo quiero animarles para que nosotros, cuando nos hagan esta pregunta, no nos adelantemos a contestar según el concepto que nosotros podamos tener, sino que vayamos a la única fuente que nos va a dar la verdadera respuesta a esa interrogante, que es ¿cuál? La Biblia. La Biblia es la única fuente verdadera que nos puede dar respuesta a esta interrogante. Ahora, voy a hacer una serie de preguntas y vamos a ir contestando, a ver, para que nos demos cuenta si a la luz de la Biblia somos miembros o no de la verdadera iglesia del Señor, si pertenecemos a esa verdadera iglesia. Y si pertenecemos a la verdadera iglesia del Señor, hermano, somos bienaventurados, sí, somos dichosos, porque solo la verdadera iglesia del Señor goza de los beneficios de Dios. Y solamente la verdadera iglesia de Cristo va a gozar del mayor de todos los beneficios, como es el rapto de la iglesia, el evento que nosotros como iglesia del Señor esperamos. En el libro de Apocalipsis la Biblia dice que la iglesia verdadera le dice al Señor: ven, ven. O sea, la iglesia verdadera espera la venida de Cristo. La iglesia verdadera anhela la venida del Señor. Y como la anhela y la espera, se prepara cada día más, ¿sí? Esperando al esposo, esperando a ese majestuoso Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué es la verdadera iglesia de Jesucristo? ¿Es una religión? ¿Qué contesta usted? No, exactamente. ¿Es una sociedad religiosa? ¿La iglesia del Señor es una sociedad religiosa? No. ¿Es una jerarquía religiosa? No. ¿Es una denominación religiosa? No. Y hay algo aquí interesante que nosotros como personas a veces queremos afiliarnos y queremos pertenecer a X o tal denominación, ¿sí? Y la iglesia de Jesucristo no es una denominación religiosa. No estoy en contra de las denominaciones, de los concilios son necesarios, pero hay quienes, si no pertenecen, bueno, da la impresión que están fuera del cuerpo de Cristo. ¿La verdadera iglesia de Jesucristo es un concilio o una secta? No. Bueno, Ruth abre los ojos. No, ¿verdad que no? Ahora, la verdadera iglesia de Jesucristo, amados hermanos, es una institución divina, desde arriba hasta abajo. ¿Por qué? Número uno, su cabeza, ¿quién es? Cristo es la cabeza, es la cabeza de la verdadera iglesia de Jesús. La verdadera iglesia de Cristo, Cristo es su cabeza. Sí, esto debe evitarnos algo a nosotros, hermano. Independientemente ocupemos el lugar que ocupemos dentro de la congregación, independientemente tengamos los cargos que tengamos. No estoy en contra de los cargos, ¿sí? Son buenos y son necesarios para que haya un orden dentro de la iglesia, ¿sí? Pero esto nos debe dejar a nosotros una enseñanza. Si Cristo es la cabeza,
Esto debe evitarnos a todos los que tienen liderato, bien sea llámese ministro, llámese pastor, llámese evangelista, anciano, diácono, líder de jóvenes, líder de obreros, líder de departamento de misiones, líder de departamento de damas, llámese como se llame. Esto debe evitarnos el enseñorearnos o el enseñoreamiento de la iglesia del Señor. Debemos tener este principio bien claro, ¿sí? Que nosotros estamos para ministrar el cuerpo de Cristo. No estamos para otra cosa sino ministrar el cuerpo de Cristo. Y como la cabeza es Cristo, antes de nosotros tomar cualquier atribución, ¿qué debemos hacer? ¿Ir a dónde? A la cabeza. ¿Verdad que sí? Ir a la cabeza, que es Cristo Jesús. Y esto implica a uno, o sea, yo como pastor, antes de tomar cualquier atribución, tengo que ir a la cabeza, que es Cristo. Todo líder, como líder, tiene que ir ¿a dónde? A la cabeza, que es Cristo Jesús, ¿sí? Vamos al libro de Mateo 16, 18. Mateo capítulo 16, verso 18, vamos a ver qué nos dice allí. El Evangelio según San Mateo, capítulo 16, verso 18. A ver, lo leemos. Dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bien, ¿qué dice el Señor allí? Sabemos la historia. Jesús pregunta quién dice la gente que soy yo. Estaba interesado Jesús sobre qué concepto tenía la gente sobre él, ¿sí? Y cada quien le dio una respuesta. Vemos allí que uno le dijeron, bueno, algunos dicen que tú eres profeta, otros dicen que tú eres esto, que tú eres qué. Cada quien tiene un concepto distinto a quien era Jesús. Y entonces Jesús volca la pregunta hacia ellos, retorna la mirada hacia los discípulos y les hace una pregunta y les dice: ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Hubo allí como, yo me pongo a imaginar, a pensar en ese momento, y me imagino a los discípulos allí del Señor mirándose la cara los unos a los otros, como queda en un momento de silencio allí, ¿sí? Preguntándose entre ellos y mirándose, ¿no? Me imagino yo. Esto no lo dice la Biblia, pero yo me imagino que cuando Jesús le pregunta, se quedaron allí ellos, observándose, y dice la Biblia que salta Pedro, ¿no? Y dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces Jesús le dice a Pedro: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre Celestial. Esto indica que hay verdades, hermano, que solamente Dios las puede revelar. Esto nos enseña a nosotros allí eso, que hay verdades que solamente Dios las puede revelar, que no nos las va a revelar el hombre, no nos los revela las instituciones, no nos los revela un instituto, nada. No estoy en contra de los institutos bíblicos, de hecho nosotros estamos en el instituto bíblico, sí, allí. No nos los revela un instituto, no nos los va a revelar un hermano a través de un libro, nada. Esto nos enseña que solamente hay verdades que solamente nos las puede revelar el Padre Celestial. Solo Dios, a través del Espíritu Santo, amén, nos va a revelar verdades. Entonces, y él hace una declaración y dice: y sobre esta roca, la confesión que hace Pedro en ese momento, dice Jesús: edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia. Está hablando con propiedad. O sea, Jesús está dejando bien en claro que la iglesia es del Señor, de Él, que Él es el dueño, Él es el propietario, Él es la cabeza, ¿sí? Él es el dueño, Él es el propietario, Él la compró,
Él es el que la edificó. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia es del Señor, no es nuestra, no es nuestra. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso, ¿sí? Tomar mucho en cuenta eso, de que la iglesia es de Cristo y que nosotros estamos es para administrar el cuerpo de Cristo, buscando siempre la dirección del Señor. Por eso antes de nosotros tomar cualquier atribución concerniente a la congregación, a la iglesia, y la iglesia somos nosotros, debemos, ¿qué cosa? Consultar al Señor. Y luego da una promesa y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas, ¿sí? Los poderes de las tinieblas no prevalecerán contra la iglesia del Señor, porque la iglesia de Cristo está fundada, o la verdadera iglesia de Cristo está fundada sobre Cristo Jesús. Entonces, nadie puede tomar atribución, ni siquiera sobre un hermano que es cuerpo de Cristo, sin previa consulta al Señor, porque debe recordar que ese hermano es la iglesia de Cristo y debe consultar a Dios primero. Señor, mire esta situación, guíanos. ¿Qué tenemos que hacer ante esto? Y Él nos va a conducir, ¿sí? A ministrar lo que Él determine, ¿sí? Por eso nosotros como congregación tenemos que aprender a movernos siempre en oración, buscando la dirección de Dios siempre en todas nuestras actividades, hermanos. Si nosotros queremos ver la victoria del Señor en toda actividad que hagamos o realicemos, recuerde, debemos consultar al Señor. Primero, Señor, ¿es tu voluntad? Es como yo siempre les cuento, les doy testimonio. No estoy en contra de las actividades evangelísticas, de las campañas, pero no es salir por salir, porque cuando salimos a pelear una batalla contra los poderes de las tinieblas, para que esas almas que están atadas, porque el fin de las campañas es ir, sembrar la palabra del Señor, que esa palabra quede sembrada en los corazones, y más que quede sembrada, que esa misma palabra germine en los corazones y las almas se conviertan. Pero si salimos sin dirección de Dios, entonces vamos a retornar, en vez de victorioso, vamos a retornar sin victoria, hermano. Yo he tenido experiencias en Dios, de cómo Dios, como les conté la otra vez, de estos pastores que me invitaron a predicar una campaña evangelística, y el Señor pues me daba testimonio que no iba a quedar fruto. ¿Y dónde estaba el error? En que estos pastores determinaron ellos hacer una campaña evangelística primero sin consultarle al Señor si era el tiempo, si era el lugar adecuado, si era la fecha adecuada según Dios había determinado o no. Y segundo, que ellos no consultaron al Señor, pero no tomaron en cuenta al dueño de la obra, no lo tomaron en cuenta para nada. Entonces, como la gloria es del Señor y no de los hombres, nada aconteció en esa actividad. Y yo le daba testimonio a los pastores, y bueno, tuve que decirle a los pastores que en esa actividad no iba a quedar fruto, precisamente porque no tomaron en cuenta al dueño de la obra, que es Cristo Jesús. Bien, su cuerpo es el de Cristo, ¿sí? Por eso la iglesia de Jesucristo es una institución divina desde arriba hasta abajo. La cabeza es Cristo, su cuerpo es el de Cristo, y su fundamento no es otro que no sea Jesucristo de Nazaret. Vamos al libro de Efesios 1:22. Efesios 1:22. Para corroborar esto. Libro de los Efesios, capítulo 1, verso 22. Para ver qué tan real es esto. ¿Será tan así que el fundamento de la iglesia verdadera de Jesucristo es Cristo Jesús? Veamos. Efesios capítulo 1, verso 22, dice: y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Cuál es el fundamento de la verdadera iglesia de Cristo?
El fundamento es ¿quién? Cristo Jesús. Primera de Corintios 3:11. Primera de Corintios 3:11. Libro de Primera de Corintios, capítulo 3, verso 3, capítulo 3, perdón, verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el verdadero fundamento de la verdadera iglesia de Jesús. Y Jesús es la palabra, ¿sí? Tenemos que estar fundamentados ¿en qué? En la palabra, que es Cristo Jesús. Fuera de ese fundamento, hermano, nada puede acontecer. De hecho, hablando del fundamento, hablando el Señor sobre los fundamentos, Jesús dijo que el que edificare su casa sobre la roca prevalece, ¿sí? Permanece. Y la roca es Cristo Jesús. Pero el que edifica su casa sobre la arena no va a prevalecer, ¿sí? No va a prevalecer porque está fundada no sobre la roca, sino sobre la arena. Bien, entonces la roca es Cristo Jesús y Cristo es la palabra. Fuera de la palabra nada somos. Por eso nosotros no podemos estar queriendo inventar, trayendo filosofía, ni cuestiones raras, ni extrañas, sino que tenemos que tomar en cuenta, hermano, que todas nuestras enseñanzas debe ir fundamentada en ¿dónde? En la palabra. Amén. Recuerde lo que siempre les he dicho, toda falsa doctrina nace en una mala interpretación bíblica. Y como he dicho, muchas iglesias pentecostales, aún pentecostales, por una mala interpretación bíblica se hallan enseñando doctrina de hombre y no de Dios. Y lamentablemente pues se convierten en falsa doctrina, por muy pentecostal que sea. Pero si usted toma un texto bíblico y le da una mala interpretación bíblica, no acorde a lo que la misma palabra quiere enseñar el Espíritu de Dios, entonces se halla que por muy pentecostal que fuese, es una falsa doctrina porque está enseñando no lo que la Biblia dice, sino lo que él considera que dice, lo que dice la Biblia. ¿Sí? Como por lo menos acá, hoy en día tenemos congregaciones, hermanos, enseñando cosas de los púlpitos que nada tiene que ver con la palabra del Señor. Ahora bien, el verdadero fundamento de la iglesia de Cristo no es el Papa, no es María, no es Pedro, no es Pablo, no son los pastores, no son los evangelistas, ni nada por el estilo. El verdadero fundamento de la iglesia de Jesucristo es Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Así que debemos evitar querer poner la vista sobre los hombres, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesús de Nazaret, el verdadero fundamento. Recuerde que nosotros los seres humanos fallamos, pero Dios no va a fallar, ¿sí? La verdadera iglesia de Jesucristo está saturada de lo sobrenatural. Su fundador, ¿quién es? Jesucristo, quien nació de una forma sobrenatural. Mateos 1:18. Libro de Mateos, capítulo 1, verso 18. El nacimiento de Jesús es un nacimiento sobrenatural. Mateo capítulo 1, verso 18, la palabra de Dios nos da testimonio de cómo una joven llamada María concibe, ¿sí?, dar a luz una persona llamada Jesús. Y dice así: ahora bien, el nacimiento de Jesús, el Mesías, fue así: estando desposada su madre, aquí dice Miriam o María, la versión textual dice Miriam, la versión Reina María dice desposada María su madre con José, antes que se juntaran, fue hallada encinta del Espíritu Santo. Esto nos da testimonio de que el nacimiento de Jesús fue un nacimiento sobrenatural, ¿sí? Creció de una manera sobrenatural. Lucas 1:80. Libro de Lucas, capítulo 1,
verso 80. Vamos a ver si esto es tan así, qué tan real es esto. Lucas 1, capítulo 1, verso 80. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en los desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Esto nos indica que era un niño no muy común, no muy común. Era un niño que crecía y se fortalecía en el espíritu. La Biblia no nos habla mucho sobre la niñez de Jesús. Ministró de una manera sobrenatural. Lucas capítulo 4, verso 18. Lucas 4, 18. Veamos qué dice allí Lucas 4, 18. ¿Lo tiene? ¿Qué dice Lucas 4, 18? Léalo. Ajá. ¿Sí? Ajá. Amén. La versión textual dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres, llevar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, ¿sí? Los cautivos por el pecado, y restauración de vista a los ciegos. Está hablando en términos espirituales, hermanos, ¿sí? A enviar en libertad a los oprimidos. Amén. Seguimos con la enseñanza. Murió de una manera sobrenatural. Mateos capítulo 27, versos 50 al 53. Mateo 27, 50 al 53. Mateo 27, 50, 53. A ver, leemos. Búsquelo allí con paciencia. Dice: entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del santuario fue rasgado en dos. Esto implica que ahora tenemos acceso libre a la presencia del eterno Dios Padre Celestial. De arriba a abajo. Esto implica que la bendición viene de Jehová, la salvación viene del Señor, ¿sí? Y la tierra fue sacudida. Mire esto: en el momento que muere el Señor, la tierra tiembla y las rocas fueron partidas y los sepulcros fueron abiertos. Mire esto, hermano, este acontecimiento. Y los sepulcros fueron abiertos, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido fueron resucitados. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted si acontece esto? Hubo una revolución allí, hermano. ¿Qué cosa, no? La muerte de Jesús fue una muerte sobrenatural. Gloria al Señor. Estoy como... Me atacó más la alergia. Bueno, seguimos. Resucitó sobrenaturalmente. Mateo 28, 1 al 6. Vamos a ver. Mateo capítulo 28, verso 1 al 6. Al final de los sábados, al amanecer del día 1 de la semana, que es el día domingo, llegó María Magdalena con la otra María para ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendió del cielo, se acercó e hizo rodar la piedra y se sentó encima de ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y por temor a él, las dos mujeres
las mujeres que fueron tempranito a ver el sepulcro, los que custodiaban temblaron y quedaron como muertos. Estaban allí, ¿no? Los soldados. Y el ángel tomó la palabra y dijo a las mujeres: vosotras no temáis, porque sé que estáis buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, le da testimonio el ángel a las mujeres, porque resucitó, como lo había dicho. Le trajo a memoria, ¿sí? Le dice el ángel, recuerden, en otras palabras, ¿sí? Parafraseando, él les había dicho que al tercer día iba a resucitar. Bueno, venid y ved el lugar donde yacía, o donde fue puesto el Señor. ¿Y qué aconteció? Que la tumba estaba vacía. ¡Qué emoción para estas mujeres! Y dice, y sin demora decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. El ángel le encomienda esto a las mujeres. Y va delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis. He aquí os lo he dicho. Amén. Entonces la resurrección del Señor fue sobrenatural, primogénito, sobre todo los seres humanos, ¿sí? Ok. Ascendió de una manera sobrenatural. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 11. ¿Sabe que nosotros en el seminario, yo voy a buscarlo en casa, nos dieron un material donde es una carta de Poncio Pilato, un escrito, donde él da testimonio? Y según los historiadores, había un batallón de 100 soldados custodiando la tumba donde habían puesto a Jesús, para impedir que, según exactamente, que los discípulos se robaran el cuerpo y fueran a decir que, pero no necesitaron los discípulos. Se apareció el ángel del Señor y todos los que estaban allí, ¿qué pasó? Se quedaron inmóviles allí, temblaron de miedo, de temor ante la presencia de ese ángel. Ascendió de una manera sobrenatural. Hechos 1:11, y les dijeron: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que fue tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo contemplasteis yendo al cielo. Él ascendió sobre las nubes y vendrá sobre una nube a levantar su iglesia. ¿Sí? En el momento del rapto de la iglesia, Él vendrá y esperará a la iglesia amada en las nubes, ¿sí? Para llevarnos a las bodas del Cordero, al reino de los cielos. Mientras ya la iglesia, los redimidos, estamos celebrando con nuestro eterno Rey, los que quedan estarán aquí sufriendo, padeciendo tribulación y lamentándose. Dice la misma Biblia, da testimonio. Mateo 24 dice que se lamentarán los habitantes de la tierra que se queden por no haber creído, y allí querrán, pero ya no habrá más oportunidad. Así que es necesario que nosotros como iglesia nos afirmemos cada día más en el Señor, ¿sí? En el Señor. Envió al Espíritu Santo de una manera sobrenatural. Lucas 24:49. Lucas capítulo 24, verso 49. Vamos a ver. Esto lo podemos notar también en el día de Pentecostés, donde se cumple la promesa, donde el Señor enviaría al Espíritu Santo. Lucas 24:49 dice así: y aquí yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros, así que vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén.
Esto se manifiesta en el día de Pentecostés. Ahí vemos cómo en el tiempo de Pentecostés fue derramado el Espíritu Santo de Dios sobre aquellos 120 que estaban en ese lugar, ¿sí? Y regresará pronto, sobrenaturalmente, que es lo que estábamos hablando. Hechos 1:11 dice: así como se fue, así mismo vendrá. Apocalipsis 1:7. Vamos a ver el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 7. ¿Qué tan real es esto? ¿Será esto así? Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Siempre nosotros tenemos que procurar en cada enseñanza filtrarlo. ¿Por dónde? Por la palabra. He aquí viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y también aquellos que lo traspasaron, y harán lamentación por él todas las tribus de la tierra. Sí, amén. Amén. Vendrá el Señor de una manera sobrenatural. Ahora, como su fundador, la iglesia nació de una manera sobrenatural. Amén. Pero esto lo vamos a dejar para el jueves, ¿sí? Para la próxima reunión vamos a continuar con esta pequeña enseñanza, este pequeño estudio sobre